Todos vosotros habéis leído mucho sobre el Advaita. Ya sabéis que los maestros os señalan qué hacer y dónde mirar. Se conocen muchas formas de meditación, además de la autoindagación. Sin embargo, la forma más simple y directa está extraída de la misma experiencia de la toma de conciencia del yo, que es, a su vez, la práctica continua que hace quien se conoce a sí mismo para no caer en el olvido. Es el ejercicio de la vida, una forma simplificada pero no menos efectiva que la tradición Vichara, que con su práctica continuada lleva al encuentro directo con el conocimiento de que yo soy la conciencia o el ser existencia. Vosotros ya sois, lo sepáis o no, solo que no sabéis qué hacer con esa percepción de ser. Sin embargo, la certeza más inequívoca que tenéis es vuestra existencia. Sabéis, y no dudáis ni un instante, que estáis vivo, que existís. Pues bien, se trata de mantener continuamente la percepción de yo existo y aislarla de todos los demás mensajes que recibes de la conciencia. Tal percepción debe ser sostenida con la mirada interna y nunca perdida de vista. Debéis saltar por encima de cualquier duda que aparezca en la mente y no romper la percepción o conciencia de la propia existencia. Mantenerse en tal estado es denominado autoconciencia. Esta debe ser mantenida tanto en estado de meditación como durante la vida cotidiana, ocupando el primer plano de entre todas las impresiones que se reciben, ya sea estas internas o externas. La percepción de yo existo, yo soy, no debe ser barrida por ellas. Pronto se comprende que el que testifica el continuo cambio de las impresiones es el existente sin forma, capaz de comprender la conciencia. Eso es lo que vosotros sois, el testigo de todo cuanto ocurre a vuestro alrededor, el observador de la propia existencia y el que sabe qué es. No hay ningún tipo de profundidad en ello. Es simple. ¿Quién se da cuenta de las cosas? Yo. Esa es la respuesta. Pero ese yo, el que existe, debe ser desvinculado del cuerpo, pues permanece solo, sin él. Solamente por la acción de la ignorancia sobre vuestra propia naturaleza es por lo que nos identificamos con el cuerpo, incluyéndolo dentro de nuestro sentido de individualidad. Un poco de práctica romperá esta falsa noción de identidad. Al igual que la mente, que es un fluctuar de pensamientos casi interrumpidos, quedará silenciosa, dejando paso a un estado de silencio, quietud y paz. Es así como todos los grandes maestros de todas las tradiciones han actuado y han encontrado el silencio en ellos mismos. No hay que visualizar nada. Solo hay que asirse al sentido de existencia que siempre está ahí acompañándonos. Ni siquiera hay que entender algo tan simple, tanto que hasta parece una broma pesada que hayan inventado filosofías y tradiciones en torno suyo. No hay nada sagrado en ese acto. Todo es demasiado natural para concederle una gota de devoción. Pero es la misma naturaleza humana la que crea la ilusión y la confusión de las diferentes metodologías y senderos. Lo único terrible es que nos hemos olvidado de esta simplicidad y sobre este olvido construimos nuestras vidas. Buscamos sin cesar el bienestar que hemos perdido fuera de nosotros mismos. Nada hay que buscar y nada hay que encontrar. Vosotros sabéis que sois,
y no dudáis cuando os hablan de vuestra existencia. Lo único que debéis hacer es mantener la sensación de ser. Conoceréis de primera mano por qué la habéis perdido y tomaréis muy en serio esa cosa de la que tanto nos gusta hablar y filosofar: Maya. Así pues, seguid el hilo de esta certeza de existencia y estaréis recorriendo el camino del ser definitivamente. Toda enseñanza señala a esto. Cuando os reencontréis, ya podréis dejarla, al igual que un ciego deja el bastón cuando recobra la vista. Esta certeza os liberará de todo sufrimiento y os dará la paz sobre la que tanto y tanto habéis leído. Yo soy y sé que soy. Hasta ahí debéis llegar para luego abandonarlo y entrar en el sueño profundo despierto, estado que también habéis olvidado. Todas las dudas que aparezcan sobre la práctica, así como experiencias, etc., serán expuestas aquí y se darán las respuestas necesarias para que podáis caminar directo hacia vuestro ser existencia, al que la tradición llama Atman. El otro día se nos dijo que la práctica inicial es como mirarse al espejo de la conciencia. Intento llevarlo a la práctica, pero no acabo de entenderlo. Por favor, ¿podrías decirme dónde cometo el error? El error está en que te quedas prendada en el concepto. No hay tal espejo de la conciencia. El ser ya está ahí, pero no de una forma consciente. Está en un segundo plano, obviado, olvidado. Tu mente está donde los sentidos te llevan. Vives continuamente fuera, exteriorizada, sin la necesidad de prestarte atención a ti misma. Cuando te vuelves hacia el interior y te agarras a la sensación de ser, esa sensación es como el espejo donde te miras. No vamos a profundizar más en el tema, pero en esos momentos, lo más real que conoces es esa sensación de que estás viva. Y a esa sensación le acompañan los sentidos. Es decir, sientes el cuerpo, comodidad o incomodidad, oyes sonidos y ves luces, aunque tengan los ojos cerrados, etc. Lo interesante de todo esto es que de entre todas las sensaciones que recibes, hay una que nos importa: tu propia percepción de la existencia. Y no me estoy refiriendo a cómo percibes o vives la existencia, sino a que te sientes viva, a que te conoces como una entidad existente. Esta es una percepción que hay que aislar y potenciar, porque es el hilo de la madeja y hay que tirar de él. ¿Puedes darte cuenta de que existes? Existo porque tengo un cuerpo, pienso, siento, etc. Bien, es un punto de partida. Ya tienes localizado todo lo que rodea a la sensación de ser. Ahora hemos de aislarla y separarla de las demás percepciones en cuanto cierres los ojos para vivirte dentro. ¿Quién es la persona en ti que presta atención? Yo. Esa persona, tú, sabe que está viva y percibe las sensaciones del cuerpo, oye y ve. Sí, ¿estoy viva porque percibo todo a mi alrededor? Claro, si no estuvieras viva, no percibirías nada. ¿O sí? Ha sido la pregunta del millón. Reíd y... ¿acaso no eres tú la que percibe? ¿No eres tú la testigo de todo cuanto te rodea?
Tú eres la conciencia que observa y se da cuenta, sin cuerpo y sin sentidos. ¿Cómo sabes que eres tú? No sabe qué decir y se produce una larga pausa. Parameswar la tiene con la mente en blanco. La ha dejado literalmente hurgando en sí misma, buscándose. Después de un rato, se dirige a los demás en un tono despectivo. Todos os habéis reído. ¿La podéis ayudar a encontrarse? Dadle la respuesta que necesita. Pues la tenéis, ¿verdad? No os podéis imaginar el poder de la ilusión. Vuestra identidad que creéis ser es ilusión. Es un amasijo de atributos que no podéis aislar por separado. Todos sabéis intelectualmente lo real que es la conciencia, pero a la hora de la verdad no sabéis ni cómo ni dónde encontrarla en vosotros mismos. Esto que ha sucedido ahora es una gran lección para todos. Parameswar se dirige a la persona en cuestión. ¿Tú sabes que eres conciencia? Sí, pero como dices tú, solo lo sé mentalmente. Tengo la información, pero cuando miro dentro de mí, no me encuentro. No sé dónde mirar, aunque me digas que yo soy la observadora de todo lo que me rodea. ¿No es la mente la que mira? ¿A ti qué más te da si es la mente o la conciencia la que mira? Se llame como se llame, testifica, y eso eres tú. Y debes aprender a aislarte de las sensaciones de las cuales eres testigo. Con lo que te digo, ya tienes material para practicar y entender. Vete directamente al testigo que eres. No pierdas el tiempo testificando el cuerpo, los pensamientos, etc. El testigo en ti eres tú. Lo único que en ti es capaz de mirar. Y eso es conciencia. No es algo que debes buscar. Si lo buscas como algo ajeno, estás engañada. Tú eres yo. La información que tienes en la mente te hace dudar de algo que es simple, muy simple. No hay yoes, solo hay uno, rodeado de dudas intelectuales sobre lo que debes ser o no. Si abandonas estas dudas, te quedas sola contigo misma. Eres el foco de atención, la perceptora. Vuelve tu mirada hacia ti misma. Percíbete a ti misma. Deja que estas palabras hagan efecto y descubrirás que a lo largo de tu vida siempre has estado tú ahí, inalterable, pese a los muchos cambios personales que hayan acontecido en ti, viviendo y observando todo, digamos, desde adentro. Para mantenerse en el ser, ¿es necesaria la meditación? Eso es la meditación. No hace falta trucos de ningún tipo. Mantente en tu ser e irán viniendo los diferentes samadhis. Pero no caigas en la trampa de desearlos, ya que ellos son estados pasajeros, alteraciones de la conciencia. Alcanzar el sí mismo, libre de identidad, es llamado Sahaja Samadhi. El resto de los estados carecen de importancia. Van y vienen. Interlocutor. Pero el Vedanta Advaita hace hincapié en ellos. Parameswar. El Vedanta Advaita es únicamente una muleta que te ayuda a caminar. Llegará un momento en el que tendrás que arrojarla lejos. Existen muchas muletas con diferentes formas y colores, pero como toda enseñanza, es acumulación de información. Es una colección de conceptos útiles mientras no sabes por dónde ir.
Todos los yanis verdaderos te empujan hacia el ser que eres, la percepción de ti mismo. ¿Por qué no les haces caso? ¿Por qué te aferras a la muleta? El Advaita de hoy día es la enseñanza más poderosa que existe, pero no es poderosa por lo que está escrito hace milenios, sino que es poderosa por la simplificación que los yanis auténticos hacen de él. Estos han abandonado la letra muerta y lo único que transmiten es su Advaita. Su forma de transmitir está basada en su propia experiencia. Lo que no deberías hacer es crear un sistema o religión de estas transmisiones. Pero claro, evitar eso es casi imposible. Interlocutor: ¿estás diciéndonos que abandonemos las enseñanzas? Las enseñanzas de Ramana Maharshi o Nisargadatta son lo único que tenemos. Eso que dices no es cierto. Lo único que tenéis es lo que ellos siempre os han señalado: la individualidad, yo soy, y el absoluto. Lo que ocurre es que en vez de buscar dentro, os aferráis a sus conceptos, a las palabras que ellos pronunciaron un día y que estáis buscando comprender. Pero no acabáis de asimilar que la única alternativa es lo que ellos hicieron: ser. Os movéis en el plano intelectual pese a que ellos os dijeron que no hay salida para este laberinto. Sin embargo, os empeñáis una y otra vez. En realidad, no sois buscadores sinceros, soñáis que lo sois, pero no lo sois. Tenéis hambre de conocimiento y al final escribís libros, porque comprendéis a los maestros, asumiendo que sois yanis. Esta sí que es una buena trampa en la que muchos han caído, sobre todo en Occidente, donde existe una gran simpatía por escribir libros. El tipo de preguntas que hacéis está indicando vuestro grado de ser. El Advaita es tan fácil de comprender que para muchos se convierte en una trampa mortal. Muchos de vosotros, si tuvierais que aprender sánscrito para entender la esencia del Advaita, abandonarías por completo esto, porque requiere esfuerzo. De la misma manera, requiere esfuerzo hacer reales los consejos de estos venerables y sublimes maestros. Debéis comprender que mientras estáis sujetos a cualquier enseñanza, estáis encadenados a la mente, a los conceptos. El yo seguirá atrapado en la ilusión arquetípica del ego. Interlocutor: ¿y por qué y para qué todos estos juegos? Parameswar: Lila es tan solo un concepto aplicado desde la antigüedad por gurús vedantines. No es un término correcto, ya que estas palabras implican a algo con atributos de jugador y necesidad de diversión. Pero en la India se aceptó simplemente porque así lo determinaron aquellos gurús en su día. Digamos que todo este juego divino son procesos de alejamiento y retorno a la fuente. El por qué y el para qué no tienen sentido alguno más allá de los conceptos. Ocurre así desde el mismo momento en que el absoluto adquiere la primera cualidad de autoconocimiento. Devienen los procesos conocidos como maya o conciencia. Interlocutor: los maestros dicen que es el absoluto el que cae en maya y es él el que despierta de ella. Parameswar: así es, todo es el absoluto. No existe como hecho real nada a lo que pueda llamarse yo o individualidad. Por un proceso de alejamiento o caída, el absoluto queda atrapado en maya cuando adquiere una identidad y es a través de ella que se divorcia del sí mismo
al caer en la dualidad. En este caso, dualidad significa tú y yo. La identificación con el cuerpo es el punto máximo de alejamiento. ¿Cuándo se produce la caída? Cuando el absoluto se conoce a sí mismo. En este punto surge el mecanismo de la encarnación. Es un mecanismo que pertenece a Maya, ya que el absoluto nunca deja de ser sin atributos. Digamos que este proceso es un nacimiento, una ilusión. El proceso de toma de conciencia de sí mismo es un proceso de retorno al origen. Durante el proceso de alejamiento, una vez que se ha tomado un cuerpo físico, el absoluto se va revistiendo de identidad. Es un proceso físico, completamente físico, y que va en relación directa al desarrollo del cuerpo físico. La fontanela en el niño va marcando el proceso hasta su cierre en el cráneo, momento en el cual el absoluto es abandonado completamente a Maya. Así empieza la identificación egoica. Interlocutor. Entonces surgen todo tipo de religiones y enseñanzas para volver al origen. Parameswar. Así es, pero son solo dignas de confianza, aquellas que muestran el camino para la eliminación de la identidad. El resto son un conjunto de ritos y dogmas que sostienen la ignorancia. ¿Conoces alguna así? ¿No? Parameswar, has comentado ya varias veces que el Atma Marga consta de 2 pasos, del ego al yo soy y de este al absoluto. Pero encuentro muy duro entender cómo dar el primero, y el segundo queda en el plano de la utopía, del ideal. Yo te ruego que nos hables sobre el primer paso. Parameswar. ¿Cómo no? Esto es de lo que verdaderamente vale la pena hablar. Pero sí te pido, os pido, que agudicéis bien la atención y sobre todo, que no forméis conceptos sobre lo que os digo. Si no entendéis, preguntad 1000 veces. Os voy a dar información escueta y estructurada. La individualidad tiene 2 formas aparentes. La primera es pura conciencia de ser. Es decir, la percepción directa de que yo soy. La atención está vuelta sobre sí misma. Y la segunda es la primera, pero identificada con el cuerpo físico, los pensamientos y los sentimientos, y la atención completamente hacia afuera, exteriorizada y permanentemente identificada con los objetos. Esta es la conciencia que predomina en vosotros. El proceso, a grosso modo, es así. Cuando golpea en la conciencia una impresión, el yo instantáneamente se da cuenta del impacto y la mente automáticamente lo cualifica como agradable o desagradable. De acuerdo a esta información y por la fuerza del hábito, se genera una reacción energética, bioquímica, como puede ser el amor, la ternura, la simpatía, el enfado, la ira, el odio, etc. Esta reacción es lo que conocemos como sentimiento o emoción, y estos, a su vez, provocan pensamientos de la misma calidad. El yo se ve inmerso y atrapado en esta vorágine energética que se da en el cuerpo físico y reaccionan con una acción que conlleva unas consecuencias. Karma, causa y efecto. Lo que menos nos interesa conocer es cómo sucede todo esto y sí el qué hacer para liberarnos de ello. Hay 2 puntos a tomar en cuenta en todo esto. El primero es que la atención está permanentemente exteriorizada
Y esto provoca el segundo punto importante, que es la continua identificación con el entorno, lo que nos obliga a conocernos a nosotros mismos como cuerpo, pensamiento y sentimientos. En pocas palabras, no nos conocemos en otra forma que en esta. Para lograr salir de este embrollo ilusorio, hemos inventado sistemas filosóficos de fe, técnicas, métodos, a cual más complejo, pero prevalece el mismo problema de siempre, que estamos identificados con el método, y esto hace muy difícil romper la ilusión del yo-ego. Muchos de vosotros no encontráis solución en vuestras religiones oficiales y transmigran hacia otros lados. Sin embargo, continuáis funcionando del mismo modo, pese a que se os dice cómo hacer. Ahora bien, con lo poco que se ha comentado, ¿qué pensáis vosotros acerca de cómo romper la ilusión del ego? Interlocutor: ejercer cualquier tipo de acción sobre los dos puntos que has referido. Volver la atención hacia adentro y desidentificarnos con los objetos. Esto está claro por las enseñanzas que nos has dado. Pero es que no me encuentro cuando vuelvo la atención sobre mí mismo. Parameswar: la ausencia de conciencia de sí, o de la sensación o percepción de yo, viene dada por la permanente identificación con los objetos. Os pondré un ejemplo sencillo. Cuando leáis un libro, en vez de centrar la atención en lo que leéis, centradla en la misma atención. Con este simple ejercicio, empezaréis a volver la atención sobre sí misma y comenzaréis a comprender lo que significa estar presentes aquí y ahora. Si sois capaces de hacer esto, pronto os percibiréis como el yo que sois. Hay muchísimos ejercicios creados con este objetivo. Cuando la atención se centra en sí misma, se desvela el yo soy, y cuando éste aparece, surge la comprensión, el jnana. Interlocutor: yo he practicado durante mucho tiempo la meditación y ese resultado nunca se ha dado. Parameswar: es porque nunca has vuelto la atención sobre sí misma. La atención siempre la has mantenido sobre un objeto, ya sea la respiración, una imagen. La dualidad no se ha roto, siempre ha estado como yo-objeto. Con el tipo de ejercicio simple que os he dado y que puede ser aplicado a todo, la relación dual es yo-yo. Con esto lo que se pretende es romper la dualidad, pero no acaba ahí en absoluto. La dualidad es el testigo dirigiendo la mirada, la atención sobre los objetos, y se trata de tener siempre la percepción de ser el testigo cuando la atención está puesta sobre algo, ya sea un objeto externo o interno. De lo que se trata es de llegar a percibirnos como el testigo yo soy. Esto romperá automáticamente con la idea errónea de que yo soy yo y mis circunstancias. Interlocutor: dicen que el método de autoindagación de Ramana Maharshi es el más directo. Parameswar: será así cuando la atención se mire a sí misma. Si esto no ocurre, todo método es infructuoso. Tú eres el foco de atención. Hay que aprender a ver, oír, gustar, sentir y oler desde dentro. ¿Entendéis? Esto es algo que nunca has hecho. De ahí las dificultades
para conocerte como el yo puro que ya eres. El problema de la ignorancia surge por esta incapacidad. El método más directo es darte cuenta de que estás vivo y seguir el rastro de la existencia que emana del yo soy. El ser es existencia y a través de ella es posible que te percibas a ti mismo. El paso más difícil es la toma de conciencia de que eres el sí mismo. La absorción del yo soy en lo absoluto llega por sí misma, en silencio. El segundo paso es relativamente fácil. Solo requiere la realización del sí mismo, que no es más que hacer permanente la percepción de sí. Esto, al silenciar la mente, hace que se trascienda las características egoicas, vasanas. Sin embargo, hasta que no se hace permanente, se requiere constante práctica. Es decir, no caer nunca o casi nunca en el olvido. El olvido es la pérdida de la conciencia de yo. Cuando esto sucede, la mente siempre ocupa el lugar del rey, reforzando la conciencia egoica. Una vez trascendido el ego, le llega el turno al sí mismo. Uno se da cuenta de que el yo se mantiene gracias a que se mira a sí mismo. Esto es dualidad. Y se comprende que para ser no hace falta alguna esa mirada permanente, que ya se es sin necesidad de estar consciente. Es un acto muy natural y que no requiere de esfuerzo. Se sueltan amarras. Llega el abandono final. Se pierde la noción completamente de yo. Es nirvana, la extinción del yo. Interlocutor. ¿No es esto olvidarse de ser? ¿Volverse a la inconsciencia? Parameswar. En absoluto. Jamás se está ausente. Queda lo que siempre ha estado ahí, en el trasfondo de todo. Es el contenedor de todo y nada sucede fuera de ello. Interlocutor. Es como en música, el silencio es el trasfondo de una pieza. Surge y desaparece en él. Parameswar. Es un buen símil. Sí, surge un aparente nacimiento y una aparente muerte sucede mientras que ello está ausente de todo ese movimiento ilusorio, como también aparece y desaparece el ser, el sí mismo. Interlocutor. Antes has dicho que el olvido es la ausencia de conciencia de yo, y pienso que, además, del absoluto también. Parameswar. Enfocas el absoluto desde el punto de vista de una individualidad. Ello no tiene nada que ver con la existencia, ni siquiera es consciente de sí mismo. Si así fuera, sería el yo soy. Nadie puede experimentar eso. Por lo tanto, no puede ser olvidado. Todo toma aparente realidad cuando aparece la individualidad, que es el sentido de ser, de existencia. En el yo soy, todo esto ocupa un primer plano, mientras que en el ego se da por supuesto, quedando en un segundo plano. El ego no se percata de su existencia. Supone que estar vivo es moverse físicamente, pensar, sentir, experimentar en la vida, etc. El ser es la existencia pura, y esto es precisamente el meollo de la ilusión. Lo absoluto nada tiene que ver con la existencia. Interlocutor. Esto no deja de ser un poco terrible.
Es duro darse cuenta de que el resultado final de la búsqueda es no existencia. Parameswar. ¿Sí? Pues lo tomas o lo dejas. Sin embargo, para ti no deja de ser un concepto. No puedes disfrutar de la sagrada quietud que se puede experimentar tan solo en el sí mismo. A esta quietud o beatitud se le denomina Ananda. Este estado beatífico es desidentificación completa de todo. Y eso quiere decir incluso de la existencia. Eso que te parece tan terrible, en estado de beatitud, es bendición. Si hubieras sentido por un segundo la paz del sí mismo, buscarías como loco repetir este instante. Lo absoluto está más allá de todo este juego que solo se da cuando hay individualidad. No surgen temores ni beatitudes algunas, porque no existe tal cosa como yo, el experimentador, el testigo. Interlocutor. Ya veo lo que dices. Todo gira alrededor del sentido de existencia. El valor que le damos o no a la vida depende solo del sentido de ser. Parameswar. Ese valor es más mental que visceral. Toda su vida es un concepto que defiendes a capa y espada. El sentido de ser no lo tienes. Quizás solo cuando se hace referencia a él, lo cual es bueno, pero lo olvidas en cuanto tu atención es captada por otro asunto. La ilusión es muy poderosa, tanto que potencia tu olvido. Interlocutor. Olvido implica un recuerdo. ¿Es quizás el recuerdo de algo que hemos vivido? Parameswar. Ese recuerdo tiene dos caras. El recuerdo de un estado perdido que recuerdas cada vez que eres. Ese estado era tu estado natural antes de que se desarrollara tu personalidad. Estoy hablando de tus 3, 4, 5 años. El olvido es tan frecuente que puede pasar años y años entre dos momentos de presencia. Y que, además, por ignorancia, no lo valoras. El sabor de ser es muy añejo, tanto que no se valora ni se tiene en cuenta, siendo esto precisamente lo que da paso al estado último. Cuando el ser se extingue, lo que queda es el absoluto. Todos vosotros habéis leído mucho sobre el Advaita. Ya sabéis que los maestros os señalan qué hacer y dónde mirar. Se conocen muchas formas de meditación, además de la autoindagación. Sin embargo, la forma más simple y directa está extraída de la misma experiencia de la toma de conciencia del yo, que es, a su vez, la práctica continua que hace quien se conoce a sí mismo para no caer en el olvido. Es el ejercicio de la vida, una forma simplificada pero no menos efectiva que la tradición Vichara, que con su práctica continuada lleva al encuentro directo con el conocimiento de que yo soy la conciencia o el ser existencia. Vosotros ya sois, lo sepáis o no, solo que no sabéis qué hacer con esa percepción de ser. Sin embargo, la certeza más inequívoca que tenéis es vuestra existencia. Sabéis, y no dudáis ni un instante, que estáis vivo, que existís. Pues bien, se trata de mantener continuamente la percepción de yo existo y aislarla de todos los demás mensajes que recibes de la conciencia. Tal percepción debe ser sostenida con la mirada interna y nunca perdida de vista.
debéis saltar por encima de cualquier duda que aparezca en la mente y no romper la percepción o conciencia de la propia existencia. Mantenerse en tal estado es denominado autoconciencia. Esta debe ser mantenida tanto en estado de meditación como durante la vida cotidiana, ocupando el primer plano de entre todas las impresiones que se reciben, ya sea estas internas o externas. La percepción de yo existo, yo soy, no debe ser barrida por ellas. Pronto se comprende que el que testifica el continuo cambio de las impresiones es el existente sin forma, capaz de comprender la conciencia. Eso es lo que vosotros sois, el testigo de todo cuanto ocurre a vuestro alrededor, el observador de la propia existencia y el que sabe qué es. No hay ningún tipo de profundidad en ello. Es simple. ¿Quién se da cuenta de las cosas? Yo. Esa es la respuesta. Pero ese yo, el que existe, debe ser desvinculado del cuerpo, pues permanece solo, sin él. Solamente por la acción de la ignorancia sobre vuestra propia naturaleza es por lo que nos identificamos con el cuerpo, incluyéndolo dentro de nuestro sentido de individualidad. Un poco de práctica romperá esta falsa noción de identidad. Al igual que la mente, que es un fluctuar de pensamientos casi interrumpidos, quedará silenciosa, dejando paso a un estado de silencio, quietud y paz. Es así como todos los grandes maestros de todas las tradiciones han actuado y han encontrado el silencio en ellos mismos. No hay que visualizar nada. Solo hay que asirse al sentido de existencia que siempre está ahí acompañándonos. Ni siquiera hay que entender algo tan simple, tanto que hasta parece una broma pesada que hayan inventado filosofías y tradiciones en torno suyo. No hay nada sagrado en ese acto. Todo es demasiado natural para concederle una gota de devoción. Pero es la misma naturaleza humana la que crea la ilusión y la confusión de las diferentes metodologías y senderos. Lo único terrible es que nos hemos olvidado de esta simplicidad y sobre este olvido construimos nuestras vidas. Buscamos sin cesar el bienestar que hemos perdido fuera de nosotros mismos. Nada hay que buscar y nada hay que encontrar. Vosotros sabéis que sois, y no dudáis cuando os hablan de vuestra existencia. Lo único que debéis hacer es mantener la sensación de ser. Conoceréis de primera mano por qué la habéis perdido y tomaréis muy en serio esa cosa de la que tanto nos gusta hablar y filosofar: Maya. Así pues, seguid el hilo de esta certeza de existencia y estaréis recorriendo el camino del ser definitivamente. Toda enseñanza señala a esto. Cuando os reencontréis, ya podréis dejarla, al igual que un ciego deja el bastón cuando recobra la vista. Esta certeza os liberará de todo sufrimiento y os dará la paz sobre la que tanto y tanto habéis leído. Yo soy y sé que soy. Hasta ahí debéis llegar para luego abandonarlo y entrar en el sueño profundo despierto, estado que también habéis olvidado. El otro día se nos dijo que la práctica inicial es como mirarse al espejo de la conciencia. Intento llevarlo a la práctica, pero no acabo de entenderlo. Por favor, ¿podrías decirme dónde cometo el error? El error está en que te quedas prendada en el concepto. No hay tal espejo de la conciencia. El ser ya está ahí, pero no de una forma consciente.
está en un segundo plano, obviado, olvidado. Tu mente está donde los sentidos te llevan. Vives continuamente fuera, exteriorizada, sin la necesidad de prestarte atención a ti misma. Cuando te vuelves hacia el interior y te agarras a la sensación de ser, esa sensación es como el espejo donde te miras. No vamos a profundizar más en el tema, pero en esos momentos, lo más real que conoces es esa sensación de que estás viva. Y a esa sensación le acompañan los sentidos. Es decir, sientes el cuerpo, comodidad o incomodidad, oyes sonidos y ves luces, aunque tengan los ojos cerrados, etc. Lo interesante de todo esto es que de entre todas las sensaciones que recibes, hay una que nos importa: tu propia percepción de la existencia. Y no me estoy refiriendo a cómo percibes o vives la existencia, sino a que te sientes viva, a que te conoces como una entidad existente. Esta es una percepción que hay que aislar y potenciar, porque es el hilo de la madeja y hay que tirar de él. ¿Puedes darte cuenta de que existes? Existo porque tengo un cuerpo, pienso, siento, etc. Bien, es un punto de partida. Ya tienes localizado todo lo que rodea a la sensación de ser. Ahora hemos de aislarla y separarla de las demás percepciones en cuanto cierres los ojos para vivirte dentro. ¿Quién es la persona en ti que presta atención? Yo. Esa persona, tú, sabe que está viva y percibe las sensaciones del cuerpo, oye y ve. Sí. ¿Estoy viva porque percibo todo a mi alrededor? Claro, si no estuvieras viva, no percibirías nada. ¿O sí? Ha sido la pregunta del millón. Reíd y... ¿acaso no eres tú la que percibe? ¿No eres tú la testigo de todo cuanto te rodea? Tú eres la conciencia que observa y se da cuenta, sin cuerpo y sin sentidos. ¿Cómo sabes que eres tú? No sabe qué decir y se produce una larga pausa. Para Meshwar la tiene con la mente en blanco. La ha dejado literalmente hurgando en sí misma, buscándose. Después de un rato, se dirige a los demás en un tono despectivo. Todos os habéis reído. ¿La podéis ayudar a encontrarse? Dadle la respuesta que necesita. Pues la tenéis, ¿verdad? No os podéis imaginar el poder de la ilusión. Vuestra identidad que creéis ser es ilusión. Es un amasijo de atributos que no podéis aislar por separado. Todos sabéis intelectualmente lo real que es la conciencia, pero a la hora de la verdad no sabéis ni cómo ni dónde encontrarla en vosotros mismos. Esto que ha sucedido ahora es una gran lección para todos. Para Meshwar se dirige a la persona en cuestión. ¿Tú sabes que eres conciencia? Sí, pero como dices tú, solo lo sé mentalmente. Tengo la información, pero cuando miro dentro de mí, no me encuentro. No sé dónde mirar, aunque me digas que yo soy la observadora de todo lo que me rodea. ¿No es la mente la que mira? ¿A ti qué más te da si es la mente o la conciencia la que mira? Se llame como se llame, testifica, y eso eres tú.
Y debes aprender a aislarte de las sensaciones de las cuales eres testigo. Con lo que te digo, ya tienes material para practicar y entender. Vete directamente al testigo que eres. No pierdas el tiempo testificando el cuerpo, los pensamientos, etc. El testigo en ti eres tú. Lo único que en ti es capaz de mirar. Y eso es conciencia. No es algo que debes buscar. Si lo buscas como algo ajeno, estás engañada. Tú eres yo. La información que tienes en la mente te hace dudar de algo que es simple, muy simple. No hay yoes, solo hay uno, rodeado de dudas intelectuales sobre lo que debes ser o no. Si abandonas estas dudas, te quedas sola contigo misma. Eres el foco de atención, la perceptora. Vuelve tu mirada hacia ti misma. Percíbete a ti misma. Deja que estas palabras hagan efecto y descubrirás que a lo largo de tu vida siempre has estado tú ahí, inalterable, pese a los muchos cambios personales que hayan acontecido en ti, viviendo y observando todo, digamos, desde adentro. Para mantenerse en el ser, ¿es necesaria la meditación? Eso es la meditación. No hace falta trucos de ningún tipo. Mantente en tu ser e irán viniendo los diferentes samadhis. Pero no caigas en la trampa de desearlos, ya que ellos son estados pasajeros, alteraciones de la conciencia. Alcanzar el sí mismo, libre de identidad, es llamado Sahaja Samadhi. El resto de los estados carecen de importancia, van y vienen. Interlocutor. Pero el Vedanta Advaita hace hincapié en ellos. Parameswar. El Vedanta Advaita es únicamente una muleta que te ayuda a caminar. Llegará un momento en el que tendrás que arrojarla lejos. Existen muchas muletas con diferentes formas y colores, pero como toda enseñanza, es acumulación de información. Es una colección de conceptos útiles mientras no sabes por dónde ir. Todos los yanis verdaderos te empujan hacia el ser que eres, la percepción de ti mismo. ¿Por qué no les haces caso? ¿Por qué te aferras a la muleta? El Advaita de hoy día es la enseñanza más poderosa que existe, pero no es poderosa por lo que está escrito hace milenios, sino que es poderosa por la simplificación que los yanis auténticos hacen de él. Estos han abandonado la letra muerta y lo único que transmiten es su Advaita. Su forma de transmitir está basada en su propia experiencia. Lo que no deberías hacer es crear un sistema o religión de estas transmisiones. Pero claro, evitar eso es casi imposible. Interlocutor. ¿Estás diciéndonos que abandonemos las enseñanzas? Las enseñanzas de Ramana Maharshi o Nisargadatta son lo único que tenemos. Eso que dices no es cierto. Lo único que tenéis es lo que ellos siempre os han señalado. La individualidad, yo soy, y el absoluto. Lo que ocurre es que en vez de buscar dentro, os aferráis a sus conceptos, a las palabras que ellos pronunciaron un día y que estáis buscando comprender. Pero no acabáis de asimilar que la única alternativa es lo que ellos hicieron: ser. Os movéis en el plano intelectual pese a que ellos os dijeron que no hay salida para este laberinto. Sin embargo, os empeñáis una y otra vez. En realidad, no sois buscadores sinceros, soñáis que lo sois, pero no lo sois. Tenéis hambre de conocimiento y al final
escribís libros, porque comprendéis a los maestros, asumiendo que sois Yanis. Esta sí que es una buena trampa en la que muchos han caído, sobre todo en Occidente, donde existe una gran simpatía por escribir libros. El tipo de preguntas que hacéis está indicando vuestro grado de ser. El Advaita es tan fácil de comprender que para muchos se convierte en una trampa mortal. Muchos de vosotros, si tuvierais que aprender sánscrito para entender la esencia del Advaita, abandonarías por completo esto, porque requiere esfuerzo. De la misma manera, requiere esfuerzo hacer reales los consejos de estos venerables y sublimes maestros. Debéis comprender que mientras estáis sujetos a cualquier enseñanza, estáis encadenados a la mente, a los conceptos. El yo seguirá atrapado en la ilusión arquetípica del ego. Interlocutor: ¿y por qué y para qué todos estos juegos? Parameswar: Lila es tan solo un concepto aplicado desde la antigüedad por gurús vedantines. No es un término correcto, ya que estas palabras implican a algo con atributos de jugador y necesidad de diversión. Pero en la India se aceptó simplemente porque así lo determinaron aquellos gurús en su día. Digamos que todo este juego divino son procesos de alejamiento y retorno a la fuente. El por qué y el para qué no tienen sentido alguno más allá de los conceptos. Ocurre así desde el mismo momento en que el absoluto adquiere la primera cualidad de autoconocimiento. Devienen los procesos conocidos como maya o conciencia. Interlocutor: los maestros dicen que es el absoluto el que cae en maya y es él el que despierta de ella. Parameswar: así es, todo es el absoluto. No existe como hecho real nada a lo que pueda llamarse yo o individualidad. Por un proceso de alejamiento o caída, el absoluto queda atrapado en maya cuando adquiere una identidad, y es a través de ella que se divorcia del sí mismo al caer en la dualidad. En este caso, dualidad significa tú y yo. La identificación con el cuerpo es el punto máximo de alejamiento. ¿Cuándo se produce la caída? Cuando el absoluto se conoce a sí mismo. En este punto surge el mecanismo de la encarnación. Es un mecanismo que pertenece a Maya, ya que el absoluto nunca deja de ser sin atributos. Digamos que este proceso es un nacimiento, una ilusión. El proceso de toma de conciencia de sí mismo es un proceso de retorno al origen. Durante el proceso de alejamiento, una vez que se ha tomado un cuerpo físico, el absoluto se va revistiendo de identidad. Es un proceso físico, completamente físico, y que va en relación directa al desarrollo del cuerpo físico. La fontanela en el niño va marcando el proceso hasta su cierre en el cráneo, momento en el cual el absoluto es abandonado completamente a Maya. Así empieza la identificación egoica. Interlocutor: entonces surgen todo tipo de religiones y enseñanzas para volver al origen. Parameswar: así es, pero son solo dignas de confianza, aquellas que muestran el camino para la eliminación de la identidad. El resto son un conjunto de ritos y dogmas que sostienen la ignorancia. Parameswar: has comentado ya varias veces que el Atma Marga consta de 2 pasos, del ego al yo soy y de este al absoluto. Pero encuentro muy duro entender cómo dar el primero.
y el segundo queda en el plano de la utopía, del ideal. Yo te ruego que nos hables sobre el primer paso. Parameswar. ¿Cómo no? Esto es de lo que verdaderamente vale la pena hablar. Pero sí te pido, os pido, que agudicéis bien la atención y sobre todo, que no forméis conceptos sobre lo que os digo. Si no entendéis, preguntad 1000 veces. Os voy a dar información escueta y estructurada. La individualidad tiene dos formas aparentes. La primera es pura conciencia de ser. Es decir, la percepción directa de que yo soy. La atención está vuelta sobre sí misma. Y la segunda es la primera, pero identificada con el cuerpo físico, los pensamientos y los sentimientos, y la atención completamente hacia afuera, exteriorizada y permanentemente identificada con los objetos. Esta es la conciencia que predomina en vosotros. El proceso, a grosso modo, es así. Cuando golpea en la conciencia una impresión, el yo instantáneamente se da cuenta del impacto y la mente automáticamente lo cualifica como agradable o desagradable. De acuerdo a esta información y por la fuerza del hábito, se genera una reacción energética, bioquímica, como puede ser el amor, la ternura, la simpatía, el enfado, la ira, el odio, etc. Esta reacción es lo que conocemos como sentimiento o emoción, y estos, a su vez, provocan pensamientos de la misma calidad. El yo se ve inmerso y atrapado en esta vorágine energética que se da en el cuerpo físico y reaccionan con una acción que conlleva unas consecuencias. Karma, causa y efecto. Lo que menos nos interesa conocer es cómo sucede todo esto y sí el qué hacer para liberarnos de ello. Hay dos puntos a tomar en cuenta en todo esto. El primero es que la atención está permanentemente exteriorizada y esto provoca el segundo punto importante, que es la continua identificación con el entorno, lo que nos obliga a conocernos a nosotros mismos como cuerpo, pensamiento y sentimientos. En pocas palabras, no nos conocemos en otra forma que en esta. Para lograr salir de este embrollo ilusorio, hemos inventado sistemas filosóficos de fe, técnicas, métodos, a cual más complejo, pero prevalece el mismo problema de siempre, que estamos identificados con el método, y esto hace muy difícil romper la ilusión del yo-ego. Muchos de vosotros no encontráis solución en vuestras religiones oficiales y transmigran hacia otros lados. Sin embargo, continuáis funcionando del mismo modo, pese a que se os dice cómo hacer. Ahora bien, con lo poco que se ha comentado, ¿qué pensáis vosotros acerca de cómo romper la ilusión del ego? Interlocutor. Ejercer cualquier tipo de acción sobre los dos puntos que has referido. Volver la atención hacia adentro y desidentificarnos con los objetos. Esto está claro por las enseñanzas que nos has dado. Pero es que no me encuentro cuando vuelvo la atención sobre mí mismo. Parameswar. La ausencia de conciencia de sí, o de la sensación o percepción de yo, viene dada por la permanente identificación con los objetos. Os pondré un ejemplo sencillo. Cuando leáis un libro, en vez de centrar la atención en lo que leéis, centradla en la misma atención. Con este simple ejercicio,
empezaréis a volver la atención sobre sí misma y comenzaréis a comprender lo que significa estar presentes aquí y ahora. Si sois capaces de hacer esto, pronto os percibiréis como el yo que sois. Hay muchísimos ejercicios creados con este objetivo. Cuando la atención se centra en sí misma, se desvela el yo soy, y cuando éste aparece, surge la comprensión, el jnana. Interlocutor. Yo he practicado durante mucho tiempo la meditación y ese resultado nunca se ha dado. Parameswar. Es porque nunca has vuelto la atención sobre sí misma. La atención siempre la has mantenido sobre un objeto, ya sea la respiración, una imagen. La dualidad no se ha roto. Siempre ha estado como yo, objeto. Con el tipo de ejercicio simple que os he dado y que puede ser aplicado a todo, la relación dual es yo. Con esto lo que se pretende es romper la dualidad, pero no acaba ahí en absoluto. La dualidad es el testigo dirigiendo la mirada, la atención sobre los objetos, y se trata de tener siempre la percepción de ser el testigo cuando la atención está puesta sobre algo, ya sea un objeto externo o interno. De lo que se trata es de llegar a percibirnos como el testigo yo soy. Esto romperá automáticamente con la idea errónea de que yo soy yo y mis circunstancias. Interlocutor. Dicen que el método de autoindagación de Ramana Maharshi es el más directo. Parameswar. Será así cuando la atención se mire a sí misma. Si esto no ocurre, todo método es infructuoso. Tú eres el foco de atención. Hay que aprender a ver, oír, gustar, sentir y oler desde dentro. ¿Entendéis? Esto es algo que nunca has hecho. De ahí las dificultades para conocerte como el yo puro que ya eres. El problema de la ignorancia surge por esta incapacidad. El método más directo es darte cuenta de que estás vivo y seguir el rastro de la existencia que emana del yo soy. El ser es existencia y a través de ella es posible que te percibas a ti mismo. El paso más difícil es la toma de conciencia de que eres el sí mismo. La absorción del yo soy en lo absoluto llega por sí misma, en silencio. El segundo paso es relativamente fácil. Solo requiere la realización del sí mismo, que no es más que hacer permanente la percepción de sí. Esto, al silenciar la mente, hace que se trascienda las características egoicas, vasanas. Sin embargo, hasta que no se hace permanente, se requiere constante práctica. Es decir, no caer nunca o casi nunca en el olvido. El olvido es la pérdida de la conciencia de yo. Cuando esto sucede, la mente siempre ocupa el lugar del rey, reforzando la conciencia egoica. Una vez trascendido el ego, le llega el turno al sí mismo. Uno se da cuenta de que el yo se mantiene gracias a que se mira a sí mismo. Esto es dualidad. Y se comprende que para ser no hace falta alguna esa mirada permanente, que ya se es sin necesidad de estar consciente. Es un acto muy natural y que no requiere de esfuerzo. Se sueltan amarras.
llega el abandono final. Se pierde la noción completamente de yo. Es nirvana, la extinción del yo. Interlocutor: ¿no es esto olvidarse de ser? ¿Volverse a la inconsciencia? Parameswar: en absoluto. Jamás se está ausente. Queda lo que siempre ha estado ahí, en el trasfondo de todo. Es el contenedor de todo y nada sucede fuera de ello. Interlocutor: es como en música, el silencio es el trasfondo de una pieza. Surge y desaparece en él. Parameswar: es un buen símil. Sí, surge un aparente nacimiento y una aparente muerte sucede mientras que ello está ausente de todo ese movimiento ilusorio, como también aparece y desaparece el ser, el sí mismo. Interlocutor: antes has dicho que el olvido es la ausencia de conciencia de yo, y pienso que, además, del absoluto también. Parameswar: enfocas el absoluto desde el punto de vista de una individualidad. Ello no tiene nada que ver con la existencia, ni siquiera es consciente de sí mismo. Si así fuera, sería el yo soy. Nadie puede experimentar eso. Por lo tanto, no puede ser olvidado. Todo toma aparente realidad cuando aparece la individualidad, que es el sentido de ser, de existencia. En el yo soy, todo esto ocupa un primer plano, mientras que en el ego se da por supuesto, quedando en un segundo plano. El ego no se percata de su existencia. Supone que estar vivo es moverse físicamente, pensar, sentir, experimentar en la vida, etc. El ser es la existencia pura, y esto es precisamente el meollo de la ilusión. Lo absoluto nada tiene que ver con la existencia. Interlocutor: esto no deja de ser un poco terrible. Es duro darse cuenta de que el resultado final de la búsqueda es no existencia. Parameswar: ¿sí? Pues lo tomas o lo dejas. Sin embargo, para ti no deja de ser un concepto. No puedes disfrutar de la sagrada quietud que se puede experimentar tan solo en el sí mismo. A esta quietud o beatitud se le denomina Ananda. Este estado beatífico es desidentificación completa de todo. Y eso quiere decir incluso de la existencia. Eso que te parece tan terrible, en estado de beatitud, es bendición. Si hubieras sentido por un segundo la paz del sí mismo, buscarías como loco repetir este instante. Lo absoluto está más allá de todo este juego que solo se da cuando hay individualidad. No surgen temores ni beatitudes algunas, porque no existe tal cosa como yo, el experimentador, el testigo. Interlocutor: ya veo lo que dices. Todo gira alrededor del sentido de existencia. El valor que le damos o no a la vida depende solo del sentido de ser. Parameswar: ese valor es más mental que visceral. Toda su vida es un concepto que defiendes a capa y espada. El sentido de ser no lo tienes. Quizás solo cuando se hace referencia a él, lo cual es bueno, pero lo olvidas en cuanto tu atención es captada por otro asunto. La ilusión es muy poderosa, tanto que potencia tu olvido. Interlocutor: olvido implica un recuerdo.
¿Es quizás el recuerdo de algo que hemos vivido? Para Meshuar, ese recuerdo tiene dos caras. El recuerdo de un estado perdido que recuerdas cada vez que eres. Ese estado era tu estado natural antes de que se desarrollara tu personalidad. Estoy hablando de tus 3, 4, 5 años. El olvido es tan frecuente que puede pasar años y años entre dos momentos de presencia. Y que, además, por ignorancia, no lo valoras. El sabor de ser es muy añejo, tanto que no se valora ni se tiene en cuenta, siendo esto precisamente lo que da paso al estado último. Cuando el ser se extingue, lo que queda es el absoluto. ¿Tienes preguntas? ¿No? Entonces déjame un comentario con la palabra pasando del yo al absoluto. Recuerda que si quieres colaborar con el canal puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Suscríbete. Gracias y nos vemos en el silencio.